Comenzaremos entonces con los tejidos epiteliales glandulares, que son la otra variedad de epitelios, además de los epitelios de revestimiento que vimos en la clase anterior. Embriológicamente, las glándulas derivan del epitelio ectodérmico. Algunas células del epitelio proliferan y forman un cordón macizo. Este cordón macizo se va introduciendo cada vez más en el tejido conectivo hasta que algunas células, las más internas, mueren por apoptosis y dejan una cavidad que comunica a la glándula que se ha formado con el medio externo. Así se forma una glándula exócrina que va a mantener siempre contacto con el medio externo. La otra variedad se produce cuando el epitelio pierde conexión, el cordón de células que se forma pierde conexión con el epitelio que le da origen. Como vemos acá, se ha formado un cordón de células aislado del epitelio que le dio origen y alrededor de ese cordón se forman vasos sanguíneos. Acá tenemos dos cordones celulares y los vasos sanguíneos alrededor. De esta manera se ha formado una glándula endocrina que va a estar siempre en relación con los vasos sanguíneos, que es a donde se vuelca su secreción. Como dijimos antes, la glándula exócrina mantiene el contacto con el exterior y está formada por dos partes. Esta primera parte, que es el conducto excretor, y esta segunda parte, que es la porción terminal de la glándula exócrina o porción secretora. La célula secretora, esta es una célula individual correspondiente a la porción secretora. Tienen como característica la polaridad. Ya habíamos dicho que una de las propiedades de las células epiteliales era la polaridad. En este caso vemos cómo se ubican muy bien el núcleo cerca de la base de la célula, las organelas productoras de energía, las mitocondrias, y sobre el núcleo se ubica el aparato de Golgi. El aparato de Golgi en las células secretoras se ubica por encima del núcleo supranuclear, y desde el aparato de Golgi se forman las vesículas de secreción, y estas vesículas de secreción son almacenadas en la porción apical de la célula, en esta zona, en la porción apical, y de a poco van alcanzando la membrana plasmática apical, se unen a la membrana plasmática apical y por un mecanismo de exocitosis liberan el producto de secreción. En esta diapositiva vemos lo de la polaridad celular también, con el aparato de Golgi supranuclear y las vesículas secretoras con el producto de secreción almacenado interiormente y el mecanismo de exocitosis. En general, las organelas predominantes en una célula secretora dependerán del tipo de secreción específico, es decir, si una célula secreta proteínas, va a predominar el retículo endoplasmático rugoso. Si lo que secreta son moléculas de colesterol o relacionadas con el colesterol o moléculas lipídicas, va a predominar el aparato de Golgi. Hay varias maneras de clasificar a las glándulas exócrinas desde el punto de vista didáctico solamente, para que entiendan bien el tema. Una de las maneras de clasificar a las glándulas exócrinas es según el número de... Acá vemos una glándula formada por una sola célula, una glándula unicelular, que se denomina célula o glándula caliciforme. Este tipo de célula es una célula secretora de moco y la estamos viendo en sus dos estadios. Acá en estadio de almacenamiento de mucus, acá se ve cómo se almacena la mucina, el mucus, y acá cuando
la célula va a secretar esa mucina y se ve el gran desarrollo del aparato de Golgi. Y el núcleo, que se ubica en la región basal de la célula. Esa es una característica siempre, que el núcleo está en la región basal, debido a que el moco ocupa un gran lugar en el citoplasma y desplaza el núcleo hacia la base. Acá la observamos a la célula caliciforme en un preparado. En general este tipo de célula predomina en el aparato respiratorio y en el intestino delgado, donde vamos a ver que hay una gran cantidad de células caliciformes en el epitelio. Acuérdense que son glándulas unicelulares secretoras de mucina, de mucus. En esta célula vemos bien el núcleo en la región basal y la mucina o el mucus acumulado en la región supranuclear. Y el otro tipo de glándulas, según el número de células, son las glándulas multicelulares, que son las más comunes. Entonces las más comunes son las multicelulares, como este ejemplo que estamos viendo acá, una glándula submaxilar, donde se observan todas las porciones secretoras de la glándula, y también se observa esto que está acá, que es la porción excretora, el conducto excretor de la glándula. Entonces este tipo de glándulas, las multicelulares. Otra manera de clasificar a las glándulas exócrinas, hay varias formas para clasificar, según la forma del adenómero. El adenómero es la porción didáctica, una secretora de la célula. Es según la forma del adenómero, que produce la secreción propia de la glándula. Según la forma del adenómero podemos clasificar. Según la forma del adenómero, las glándulas exócrinas pueden tener forma tubular. Acá vemos un adenómero con forma de un tubo simple. Esta es una glándula tubular. Vamos a ver algunos ejemplos de estas glándulas tubulares en la piel, como son las glándulas sudoríparas. Otro tipo de glándulas, según la forma del adenómero, son las que tienen el adenómero ensanchado en su porción terminal y se llaman glándulas acinares. Fíjense en este caso cómo el adenómero se ensancha y cómo las células individuales tienen forma piramidal con una luz pequeña. Esta es una glándula acinar. Esto se ve en las glándulas salivales. O tenemos esta tercera forma del adenómero, que está ensanchado en su porción terminal y se llama glándula alveolar. Entonces, en la glándula alveolar el adenómero también está ensanchado, pero vemos que la luz es bien amplia y tiene la forma de un alveolo del pulmón, por eso se llama glándula alveolar. Y ahora vemos otra forma de clasificar a las glándulas exócrinas según las ramificaciones del conducto excretor o de los conductos excretores. Entonces podemos tener glándulas simples Entonces, según las ramificaciones de los conductos excretores, tenemos glándulas simples, que son aquellas que tienen un solo conducto excretor. Pueden tener un solo conducto excretor y un solo adenómero. En ese caso serán glándulas simples no ramificadas. O pueden tener un solo conducto excretor pero varios adenómeros. En ese caso son glándulas simples ramificadas. Acá vemos ejemplos de glándulas simples, porque tienen un solo conducto excretor y un solo adenómero, son no ramificadas. Entonces acá vemos un solo conducto excretor, un solo conducto excretor, un solo conducto excretor, un adenómero único y un adenómero único. En este caso el adenómero es acinar, acá es un adenómero tubular y acá también es un adenómero tubular, sino que es más largo.
y al ser más largo se enrolla. Por eso este tipo de glándula se llama tubular simple enrollada. Forma de adenoma. Y la otra variedad de glándulas simples son las ramificadas. Como vemos, son glándulas simples porque presentan un solo conducto excretor, pero varios adenómeros de forma tubular. Entonces una glándula tubular simple ramificada, o varios adenómeros con forma acinar. Entonces en este caso es una glándula acinar simple ramificada. Siempre hay un solo conducto excretor. Y las glándulas compuestas se caracterizan porque tienen un conducto excretor con varias divisiones. Acá vemos como el conducto excretor tiene varias divisiones, 1, 2, 3 divisiones. Acá también un conducto excretor que se divide varias veces. En este caso estos son glándulas compuestas. Los conductos, a medida que se van dividiendo, se llaman conductos de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, a medida que las divisiones son más pequeñas. Estas son las glándulas. Y la última forma de clasificar a las glándulas exócrinas es según el mecanismo de secreción, lo cual es muy importante porque ayuda a explicar el funcionamiento. Vamos a ver 3 ejemplos de secreción. En el primer ejemplo, observe qué ocurre con las vesículas de secreción y con los gránulos de secreción almacenados. Este ejemplo de secreción que vimos corresponde a la secreción conocida como merocrina, en el cual las vesículas de secreción, con sus gránulos adentro, viajan hacia la membrana plasmática apical y la membrana de la vesícula se funde con la membrana plasmática apical y se libera el producto de secreción, los gránulos, hacia el exterior por exocitosis. Este es el mecanismo más simple y la célula no sufre ningún tipo de alteración morfológica. Este tipo de secreción se conoce como merocrina. Vamos a ver ejemplos de secreción merocrina en las glándulas sudoríparas o en las glándulas salivales o en las glándulas mamarias. Acá vemos un ejemplo de una glándula salival y en este caso esta glándula salival posee secreción merocrina, donde la célula no se afecta después de que se elimina el producto de secreción. Observe este segundo tipo de secreción. Preste atención qué ocurre con el gránulo de secreción, con el citoplasma y finalmente qué le ocurre a la célula. Este segundo ejemplo de secreción de una glándula exócrina se denomina secreción apocrina. Y en este caso el gránulo de secreción viaja hacia la región apical, pero parte del citoplasma apical se va a incorporar a esa secreción. Ahí vemos cómo viaja el gránulo hacia la región apical y como parte del citoplasma apical va a ser parte de esa secreción. Entonces la secreción de la célula está formada por el gránulo y parte del citoplasma apical, dando como resultado final una célula que pierde el ápice.
Este tipo de secreción es conocida como... Son ejemplos de secreción apócrina también una variedad de glándula sudorípara. Hay dos variedades de glándula sudorípara, una que vimos como ejemplo de merocrina y otra que en este caso es la glándula sudorípara apócrina. Y el tercer mecanismo de secreción, en este caso trate de ver qué ocurre en este caso donde se observa la glándula entera con su conducto excretor y las células glandulares. Este último ejemplo corresponde a una secreción conocida como holocrina, mecanismo de secreción holocrina, en el cual la célula glandular en su totalidad se elimina con la secreción. La célula muere, específicamente las células más internas de la glándula mueren por apoptosis y son eliminadas a través del conducto excretor enteras, formando parte de la secreción. Esto es lo que se conoce como secreción holocrina. Acá vemos el ejemplo típico de glándula con mecanismo de secreción holocrina y corresponde a las glándulas sebáceas de la piel. En este tipo de glándulas, recuerden que las células más internas mueren por apoptosis y se eliminan enteras, formando parte de la secreción de la glándula sebácea. Entonces, para resumir, tenemos tres tipos de mecanismos de secreción en una glándula exócrina. El merócrino, donde se elimina solamente los gránulos de secreción sin que se afecte la morfología de la célula. La secreción apócrina, donde se elimina el extremo apical de la célula junto con la secreción. Y por último, la secreción holocrina, donde toda la célula forma parte de la secreción. Y en esta célula vemos el otro tipo que corresponderá a la secreción endocrina, que veremos cuando nos toque tratar el tema de glándulas endocrinas, donde la secreción se elimina hacia la sangre. Hemos llegado al final de la clase. Espero que el tema se haya podido comprender bien, ya que es un tema muy básico para la comprensión de la histología humana. Les recuerdo repasar todos los temas por los libros de consulta que le hemos recomendado en la cátedra y el material